bendito Padre, te damos gracias, Dios, en esta tarde. Gracias porque tú eres el único que puedes hablarle a tu pueblo, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de escucharte, Señor. Queremos pedir, Señor, que prepares nuestro corazón para que todas las palabras, Señor, que tú hables a través de tu siervo, Señor, puedan quedar, Señor, grabadas en el corazón, Señor, de tus hijos, y que podamos llevar a obra, Señor, todo lo que tú, Señor, el día de hoy nos enseñas, Padre. Es un privilegio, Señor, estar reunidos como tu pueblo. Tú, Señor, nos has abierto los ojos, tú nos has dado entendimiento, Padre. Tú, Señor, es el único que puedes hacer que el hombre se acerque a ti, mi Dios. Si tú te apartaras, Señor, ciertamente nos desviaríamos, mi Dios. Y podemos ver, Señor, tu misericordia, que aún, Señor, estando nosotros anteriormente en nuestra vida ciegos, apartados de ti, Señor, tuviste misericordia, Señor, y nos has traído, Señor, con lazos de amor a una nueva vida, Padre. Gracias te damos, bendito Dios. Rogamos, mi Dios, la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija, Señor, en esta tarde. Bendito sea, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Pueden, por favor, hermanos, tomar su lugar. Bien, hermanos, el día de hoy hemos estado, a través de este periodo de tiempo hemos estado anunciando, hermanos, no sé si recuerden, desde que inició el periodo de la Cuaresma, hemos estado anunciando a la iglesia que la iglesia debería de prepararse. Y a través de todo este tiempo, hermanos, el gobierno de la iglesia ha estado tratando de instruir a la iglesia en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Ha estado tratando de enseñar a la iglesia acerca de la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo. Ha estado tratando de enseñar, hermanos, acerca de cuál es la forma correcta en la cual nosotros debemos adorar a nuestro buen Dios. Y esto lo hemos estado haciendo a través de todo este periodo de preparación que inició hace ya algunos días. Pero como toda preparación, hermanos, tiene un final. Y podemos ver, hermanos, que este final de esta preparación ha llegado y que ciertamente nosotros desde el jueves pasado estamos en celebración, hermanos. Primeramente fue un periodo de preparación que la iglesia se preparó correctamente en el conocimiento de la voluntad de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora estamos en el clímax de esta preparación, que es precisamente la celebración. Podemos ver, hermanos, ciertamente cómo en el jueves nosotros estábamos recordando, hermanos, ciertamente cómo nuestro Señor Jesucristo participó ciertamente o celebró, mejor dicho, lo que sería la última Pascua. Pero también nuestro Señor Jesucristo en ese momento en que estaba participando de la última Pascua, nosotros vemos cómo instituyó la Cena del Señor. También nosotros podemos ver cómo en ese día, dice la palabra de nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo fue y lloró en Getsemaní. Ya estuvimos hablando y el pastor habló sobre de ello, y también nosotros recordamos cómo en ese día nuestro Señor Jesucristo, su mismo pueblo se lo llevó preso, y fue precisamente aquellas autoridades eclesiásticas quienes empezaron a juzgar a nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo fue condenado. El día viernes nosotros también podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, el mismo pueblo lo llevó ante Pilato, ante Caifás, ante Herodes, y podemos ver ciertamente cómo nuestro Señor Jesucristo fue condenado a muerte. Y en ese día viernes nosotros recordamos ciertamente lo que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz. Dice la palabra de nuestro Dios ciertamente que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, como lo dice la palabra de Dios
en Isaías 53, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo pasó aquello que ningún hombre pudo haber pasado. Podemos ver ciertamente cómo Él mismo dio su vida por el pecado. El Cordero Pascual se ofreció a sí mismo y derramó su preciosa sangre por el perdón de los pecados. Él ofreció su propio cuerpo como ofrenda por el pecado. Y en ese momento en que nuestro Señor Jesucristo pasó a la cruz, la palabra de nuestro Dios dice que toda la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Esa ira que nosotros deberíamos haber pasado, nuestro Señor Jesucristo la soportó. Dice la palabra de nuestro Dios que la soportó con mucha paciencia, hasta que toda la ira de Dios fue derramada sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero el día de hoy, hermanos, estamos ciertamente celebrando un evento también muy importante. Y esta celebración que el día de hoy estamos recordando es precisamente la resurrección de nuestro Salvador. Nosotros sabemos bien, y los evangelios nos los muestran, cómo ciertamente nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dice la palabra de nuestro Dios que resucitó de entre los muertos. Y lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Nos lo registran de una forma clara y nos lo explican de una forma clara cómo nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Dice la palabra de nuestro Dios que resucitó con autoridad, con poder, para poder ser Señor de señores y para poder ser Rey de reyes. Y el día de hoy, hermanos, nosotros acabamos de leer un pasaje de la Escritura en el Evangelio según San Lucas, y nos está narrando la forma en la cual ciertamente nuestro Señor Jesucristo resucitó. Pero para poder comprender lo que dice la palabra de nuestro Dios, es necesario que nosotros toquemos 3 puntos que son fundamentales, que debemos nosotros de comprender para poder comprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Estos 3 puntos que nosotros vamos a tocar son los siguientes. Primero, y que debemos de tomar muy en cuenta, primero debemos de comprender cuál es el significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el primer punto que nosotros vamos a tocar. El segundo punto, que también es de suma importancia, es cuál es la posición de todas las personas respecto a la resurrección de Cristo. El tercer punto que nosotros vamos a tocar es cuál debe ser la posición de la Iglesia respecto a la resurrección de Cristo. Son 3 puntos fundamentales que nosotros debemos de comprender. Primero, debemos de comprender qué es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, qué es lo que piensan las personas acerca de la resurrección de Cristo. Tercero, ¿cuál debe ser la actitud de la Iglesia respecto a la resurrección de Cristo? Son 3 puntos muy básicos que la Iglesia debería de comprender. Bien, vamos a iniciar por el primero. Primero, ¿cuál es el significado de la resurrección de Cristo? La mayoría de las personas conoce y sabe porque han leído la palabra de Dios. Y saben que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Inclusive a veces cantamos himnos, resucitó, el Señor resucitó. Y cantamos y estamos gozosos y estamos alegres. Pero lo que no alcanzamos a ver es qué significa esa resurrección. Y para poder comprender, hermanos, vamos a dividirlo en 3 puntos principales. Primero, es el cumplimiento de la promesa. Es el primer punto que nosotros debemos analizar, que no resucitó porque Él quiso, sino que a fin de cuentas lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de la promesa que ya había hecho desde mucho antes. Vamos a ver primeramente acerca del cumplimiento de la promesa hecha en Génesis capítulo 3, versículo 15. La palabra de nuestro Dios en esta parte de la Escritura es muy clara. Y está diciendo, y pondré enemistad entre ti y mí, entre tu simiente y la simiente suya. La herirás en la cabeza y te herirá en el calcañar.
Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo está cumpliéndose esa promesa que se encontraba en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde nosotros podemos comprender que nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente con esa promesa de redención. Algunos podrían decir, bueno, la promesa de redención es toda la obra de redención en nuestro Señor Jesucristo. Claro, pero con la resurrección culmina esa obra de redención en Cristo que había sido anunciada desde Génesis capítulo 3, versículo número 15. Y esa promesa que nosotros vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, es precisamente que Dios sacaría de esa condición de pecado al hombre. Les da una esperanza a aquellas personas, a aquellos primeros hombres que se encontraban en pecado. No los dejaría en pecado, sino que el Señor en su misericordia los llevaría a una reconciliación con Dios. Y podemos ver que la obra de nuestro Señor Jesucristo inició desde la eternidad, desde el decreto eterno, y culmina en la tierra, estoy hablando en la tierra, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender de una forma clara ciertamente cómo en esta resurrección se cumple primeramente la promesa hecha en Génesis capítulo número 3, versículo número 15. La palabra de nuestro Dios expresa de una forma muy clara, hermanos, en Mateo capítulo 28, versículo 18. Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora nuestro Señor dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Debemos de comprender muy claro que nuestro Señor Jesucristo, en el momento que resucitó de los muertos, se le dio toda autoridad, se le dio todo dominio, se le dio todo poder, porque Él es el único que pudo vencer la muerte. Él es el único que pudo salir de aquella obra de redención, porque ningún hombre pudo hacerlo. Dice la palabra de nuestro Dios que era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera verdaderamente hombre y fuera verdaderamente Dios. Nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo en toda su obra de redención fue verdaderamente hombre, porque era necesario que el hombre padeciera para poder ser justificado Dios delante de Dios. Podemos entender ciertamente que ahora con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, toda potestad, toda autoridad le ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo. Segundo, el cumplimiento de las palabras de Jesús cuando se encontraba con sus discípulos. La misma palabra de nuestro Dios está diciendo que nuestro Señor Jesucristo le anunciaba a sus propios discípulos que era necesario que padeciera. Aquí mismo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 4 y 13, dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se aparecieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Dice la palabra de nuestro Dios: acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y resucite al tercer día. Podemos ver en esta parte de la Escritura cómo estos varones que se encontraron a estas mujeres les estaban diciendo: acuérdense lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Acuérdense cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con ustedes, cómo constantemente les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a todas aquellas personas que lo sabían, que era necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera, que era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera entregado con las autoridades eclesiásticas de este tiempo, que era necesario que fuera llevado a la cruz y que muriera, y también era necesario que nuestro Señor Jesucristo resucitara de entre los muertos. Y lo podemos ver, hermanos, ciertamente en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 16, versículo número 21. Desde entonces
comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Lo mismo dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo número 22. Podemos ver ciertamente cómo nuestro Señor Jesucristo estaba diciéndoles una y otra vez que era necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente el corazón del hombre, un corazón duro, un corazón que no comprendía las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por más de que les estuviera diciendo que era necesario que Él padeciera, ellos tenían un corazón duro. Acuérdense de las palabras que le dijo Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Que eso no te acontezca. ¿Y qué fue lo que le dijo nuestro Señor? Apártate de mí, Satanás. Porque era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera llevado a la cruz, porque era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera, porque era necesario que nuestro Señor Jesucristo resucitara. Y podemos ver ciertamente lo que dice la palabra de nuestro Dios, que todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo se cumplen. Todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo hablaba son verdaderas. Podemos ver en la transfiguración cómo se encontraba nuestro Señor Jesucristo en este momento. Y dice la palabra de nuestro Dios que los cielos fueron abiertos y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd, a Él escuchad. Y podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo una y otra vez estaba diciéndole a su pueblo que era necesario que padeciera, que era necesario que muriera y que era necesario que resucitara al tercer día de entre los muertos. Con esto podemos ver ciertamente el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de las palabras de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Como tercer punto, hermanos, podemos ver ciertamente cómo nuestro Señor Jesucristo con esta resurrección venció la muerte. La palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo número 1, versículo número 17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo número 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Podemos ver, hermanos, ciertamente que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo resucitó por la voluntad del Padre, por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios fue el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver ciertamente en teología, hermanos, lo que se conocen como la obra de, podríamos decir, hermanos, se me fue la palabra, prevalecencia. La obra de prevalecencia es muy importante porque actúan las 3 personas de la Trinidad. En la creación actúan las 3 personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero al Padre se le otorga la obra de prevalecencia como creador. Podemos ver, hermanos, ciertamente que en la obra de redención nos encontramos ciertamente
que las tres personas actúan: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo se le otorga la obra de prevalecencia porque desarrolla la obra de redención. Y en la santificación también desarrollan las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo se le otorga la obra de prevalecencia, porque ese es el que santifica, el que desarrolla la obra. Y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ver ciertamente que el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo fue por la voluntad del Padre, fue nuestro Señor Jesucristo el que resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y podemos ver ciertamente que en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo actuaron las tres personas de la Trinidad. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 17 al versículo número 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muchas veces nosotros pensamos, hermanos, ciertamente, que el pueblo de los judíos mató a nuestro Señor Jesucristo, o que las autoridades eclesiásticas mataron a nuestro Señor Jesucristo. En primera instancia pareciera que es correcto lo que muchas personas piensan, hermanos. Pero no debemos olvidar, hermanos, que el que dio su vida para que se cumpliera la obra de redención fue nuestro Señor Jesucristo mismo. Él puso su vida por su propia voluntad. Y los que lo mataron simplemente fueron instrumentos en la obra de redención. Dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él de su propia voluntad dio su vida por el pecado. Él de su propia voluntad tomó nuevamente su vida para poder resucitar de entre los muertos. Podemos ver ciertamente que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Hechos capítulo número 2, versículos 23 al versículo número 24. Dice la palabra de nuestro Dios: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Podemos ver, hermanos, ciertamente en esta palabra, en esta parte de la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo murió realmente, porque la condición en la cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo era verdaderamente hombre, y como hombre tenía que pasar por lo que todo hombre pasa, por la muerte, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, suelto los dolores de la muerte, sufrió, sintió los dolores de la muerte y se encontró en el sepulcro. Pero dice la palabra de Dios que fue imposible que fuera retenido por ella. La muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Dice la palabra de nuestro Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al versículo número 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados.
En esta parte de las Escrituras nosotros nos encontramos que nuestro Señor Jesucristo fue primicias de los que durmieron. Podemos ver, hermanos, ciertamente en esta parte de la Escritura que nuestro Señor Jesucristo fue el primero que resucitó. Y podrían decirme, hermano, no es cierto. A través de la Escritura podemos encontrar 4 casos, hermanos, en las cuales resucitaron antes que nuestro Señor Jesucristo. Podemos encontrar, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 17, cómo Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Recordemos lo que pasó en ese momento, cómo Elías se tendió encima de su hijo, sopló en su nariz y su hijo resucitó. Podemos ver también ciertamente en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43, cómo nuestro Señor Jesucristo resucita a la hija de Jairo, al hijo de Jairo. Ciertamente Dios le habla y nuestro Señor Jesucristo resucita a la hija de Jairo. Podemos ver también el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17, cómo Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Ciertamente podemos ver cómo también resucita a esta persona, hermanos. Y podemos ver un hecho también que todos nosotros conocemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, cómo nuestro Señor Jesucristo resucita a Lázaro. Pareciera una contradicción lo que está diciendo la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo fue primicias de los que durmieron, como si nuestro Señor Jesucristo fuera el primero que resucitó. ¿Cómo podemos nosotros comprender? Es muy sencillo. Todas aquellas personas que resucitaron antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente volvieron a morir. Ciertamente volvieron a probar la muerte. Resucitaron por un tiempo y al llegar el tiempo del cumplimiento de sus días, ciertamente la muerte también volvió a llegar a sus vidas. La diferencia con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que nuestro Señor Jesucristo resucitó una vez y para siempre. Nunca más volvió a probar la muerte. Venció la muerte con poder, venció la muerte con autoridad. Y podemos ver ciertamente que todas aquellas personas que fueron resucitadas antes de nuestro Señor Jesucristo, resucitaron, pero al pasar el tiempo, ciertamente murieron. Podemos ver ciertamente, hermanos, que dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo fue primicias de los que durmieron. Y la mayoría de las personas, hermanos, nosotros estamos pensando en esa resurrección que tendremos al final de nuestros días. Como nuestro Señor Jesucristo, cuando murió, dice la palabra de nuestro Dios que fue llevado al sepulcro y después resucitó. La mayoría de las personas estamos pensando en esa resurrección y también ciertamente a todos nos va a suceder, hermanos. Pero no se refiere sí a esa resurrección el pasaje de la Escritura. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. El primero que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo. Pero sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Comprender este pasaje de la Escritura, alcanzas a comprender, hermanos, que no solamente es importante la resurrección después de que tú mueras, sino que también es importante
la resurrección en esta vida. Antes de que tú mueras, es necesario que tú resucites de entre los muertos. ¿Cómo puede ser eso? Una persona resucita cuando es librado de la muerte y del pecado. Nosotros podemos comprender que en Adán todas las personas se encuentran muertas. Todas las personas se encuentran en una condición de pecado. Solamente Dios, por su Santo Espíritu, es el que vivifica el corazón del hombre. Solamente podemos comprender que aquellas personas que creen en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador son las únicas personas que han resucitado en esta temporalidad de muerte a vida. Recordemos, hermanos, antes de que nosotros viniéramos al Señor, cómo nos encontrábamos delante de los ojos de Dios. Éramos detestados por Dios, éramos horribles, estábamos enfermos, éramos lo peor de esta tierra. El Señor de gloria tuvo misericordia de nosotros. El Señor de gloria nos resucitó, esa primera resurrección que tuvieron todos aquellos que son hijos de Dios. En el momento en que nosotros estábamos reconociendo la obra de redención en Cristo Jesús, el Señor nos estaba resucitando en este tiempo. Y muchas veces las personas nada más ponen sus ojos en la resurrección cuando ya no estén en este tiempo. Podemos ver, hermanos, que para aquellas personas que no creen en Cristo, solamente va a haber una resurrección, una sola resurrección. Aquellas personas que se encuentran en una condición de pecado y que continúan toda su vida en pecado, mueren en pecado, resucitan en pecado, esa resurrección que tendrán es una resurrección para condenación, es una condenación para un tormento eterno. Y la mayoría de las personas tiene puestos los ojos en esa resurrección. Pero no debemos olvidarnos, hermanos, que para los que están en Cristo existen dos resurrecciones, hermanos. La primera resurrección cuando el Señor te sacó de la condición en la cual tú te encontrabas. La primera resurrección es cuando el Señor Jesús tuvo misericordia de ti y te hizo parte del pueblo de Dios. Esa primera resurrección es importante en tu vida y tiene que estar presente en tu vida, porque cambió por completo tu vida, hermano, porque ahora ya no estás en esa condición en la cual te encontrabas en muerte. Ahora eres llamado hijo de Dios, has tenido una nueva vida, hermano, y como todas las personas, hermanos, tenemos que cumplir con nuestros días. Tenemos que cumplir con nuestro tiempo. Y así como aquellas personas que no creen en Cristo Jesús y que se les llega su hora en que tienen que dejar esta temporalidad, así también aquellas personas que creen en Cristo, también tiene que llegar el momento en que tienen que dejar esta temporalidad y que tienen que morir. La esperanza es que nosotros vamos a tener una segunda resurrección. Veamos, hermanos, por qué a nosotros como cristianos no nos preocupa la muerte. No nos preocupa ese momento en el cual nosotros tengamos que llegar a la tumba, porque nosotros ya hemos sido resucitados desde antes por el poder del Espíritu Santo. De la misma forma como nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, a nosotros, a cada uno de nosotros que creemos en Cristo, el Espíritu Santo ya nos resucitó, ya nos libró del poder de la muerte. Ya no nos preocupa, porque la muerte para nosotros ya no tiene efecto, hermanos. Porque para nosotros simplemente va a llegar un momento en que nosotros tenemos que dormir. Y vamos a esperar ciertamente la promesa y la esperanza de nuestro Señor,
que después de que nosotros durmamos o después de que nosotros muramos en nuestro cuerpo físico, nuestro Señor nuevamente nos resucitará. Es la segunda resurrección para aquellos que creen en Cristo Jesús. Un ejemplo muy claro lo podemos tener, hermanos, en la misma palabra de nuestro Dios. Acordémonos, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba en la cruz. Dice la palabra de nuestro Dios que se encontraba en la cruz padeciendo los dolores. Y dice la misma palabra que se encontraban crucificados con nuestro Señor Jesucristo dos ladrones. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y podemos ver, hermanos, cómo entre estos dos ladrones empezaron a injuriar a nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos le dijo al otro: nosotros lo merecemos la muerte, porque nosotros hemos sido de lo peor, decía. Y luego señalando a nuestro Señor: pero él, ¿qué mal hizo? Nada. Y podemos ver, hermanos, cómo uno de los ladrones le dijo a nuestro Señor Jesucristo que tuviera misericordia de él y le que permitiera estar con él en el paraíso. Le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino de gloria. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La misma Escritura ya no narra más. La misma Escritura no narra si estos ladrones murieron en ese momento o no. Lo que sí narra la Escritura es que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos interpretan que este ladrón se fue a un lugar privilegiado, que es el paraíso, ¿no? Eso es lo que piensan muchas personas, hermanos. Pero en el contexto en el cual nosotros estamos hablando, hermanos, lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo es a este ladrón, que toda su vida fue en un completo desastre, transformar nuevamente su corazón, resucitarlo de entre los muertos. En ese momento este ladrón empezó a tener vida y en abundancia. ¿Qué mejor paraíso puede existir, hermanos, que tener una comunión con Dios directa con el Señor? Y no era necesario que este ladrón tuviera que esperarse hasta morir para poder ir al paraíso. Por eso las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo tendrás vida eterna. Hoy mismo te resucitaré. Lo mismo que pasó con cada uno de nosotros cuando nosotros reconocimos a Cristo Jesús como nuestro Señor. Lo hizo en un momento. Lo hizo porque el Señor le agradó y nos sacó de esa condición en la cual nosotros nos encontrábamos en pecado y nos dio una vida nueva, hermanos. Por eso nosotros podemos comprender que existen en aquellas personas que creen en Cristo dos resurrecciones. Podrían decir: hermano, usted está un poquito mal. Vayamos a lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo número 20, versículos número 6. Dice la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo número 20, versículo número 6, dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo,
y reinarán con él 1000 años. Vean lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Está diciendo que somos bienaventurados aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y ahora la muerte no tiene potestad sobre nosotros, sino que nosotros reinaremos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos trabajar en el reino de Dios, en el reino de Cristo, y trabajar todo en pro del reino, hermanos. Qué tan importante para nosotros es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Importantísima, hermanos. Primeramente porque nos está apuntando lo que ha hecho en nuestras vidas. Está apuntando hacia dónde vamos a vivir, hacia dónde vamos a ir, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo, después de que resucitó, se sentó a la diestra y desde ahí, con poder y autoridad, juzga. Y en el momento en que nosotros hemos sido resucitados, trabajamos para nuestro Señor Jesucristo, en pro del reino, para llevar todo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, el único que es digno de recibir la gloria y la honra. Y así, hermanos, podemos pasar al segundo punto. Segundo punto, ¿cuál es la posición de las personas respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Vayamos a la parte de la Escritura que leímos al principio y vamos a leer, hermanos, del versículo número 1 al versículo número 5, hermanos. Sigan con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellos. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vean estas palabras tan importantes que le están diciendo estos 2 varones a las mujeres que fueron a ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, de todas aquellas personas que no creen en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que todas las personas tienen necesidad de Dios, todas. Porque todas son religiosas, todas buscan un Dios. El problema, hermanos, es que no buscan al Dios verdadero. Buscan un Dios que no ve, buscan un Dios que no se mueve, un Dios que no habla, un Dios que no tiene poder, hermanos. La mayoría de las personas siempre están necesitadas de buscar un Dios y lo buscan en cualquier lado, hermanos. Veamos lo que estos varones le están diciendo a las mujeres, que están representando ciertamente todas aquellas personas que no creen en Cristo Jesús. ¿Por qué buscáis a Dios de entre los muertos? Si nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo vive y que Dios vive, primeramente porque no se les ha revelado, hermanos. Nosotros lo alcanzamos a comprender porque el Señor se ha revelado a nuestras vidas. El Señor ha tenido misericordia y creemos en Cristo Jesús. Creemos que existe Dios. El problema son aquellos que Dios no se les ha revelado, hermanos. Y es triste, hermanos, ver cómo en este periodo de Semana Santa hay muchísimas personas que dicen creer en Dios, hermanos, y hasta representaciones físicas hacen de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero no son más que, no sé si la palabra sea correcta, quimeras.
ilusiones, porque no están glorificando al Dios verdadero. La misma palabra de Dios dice: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Solamente a Dios adorarás y a Él servirás. Y nos damos cuenta cómo la mayoría de las personas busca a Dios entre los muertos, en vez de buscar al único y Dios verdadero. En este pasaje de la Escritura, hermanos, las mujeres no alcanzaban a comprender, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo una y otra vez les había enseñado que era necesario que muriera, que era necesario que padeciera, que era necesario que fuera llevado al sepulcro y al tercer día resucitara de entre los muertos. Estas mujeres no alcanzaron a comprender porque Dios no se los había revelado. Ellos simplemente, estas mujeres, alcanzaron a ver el aspecto superficial que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. Ellos dijeron, estas mujeres dijeron: murió Jesús de Nazaret. Se lo llevaron al sepulcro. Y como es costumbre, a todos los muertos van y lo ungen. Era lo que estaban haciendo estas mujeres. No alcanzaron a comprender todo lo que nuestro Señor les había dicho, que era necesario que al tercer día resucitara de entre los muertos. Y así están las personas en este tiempo. Aunque saben que nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, y aunque saben y conocen que nuestro Señor Jesucristo murió en el madero, y saben las personas que nuestro Señor Jesucristo resucitó, para ellos nuestro Señor Jesucristo está muerto. Para esas personas que no creen en Cristo, Jesús está muerto. No lo consideran vivo, hermanos. Por eso esas palabras de advertencia a estas mujeres les está diciendo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y así, hermanos, podemos llegar al siguiente punto. El siguiente punto, el punto número 3, hermanos, es: ¿cuál debe de ser tu posición respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Vayamos a la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 24, y vamos a leer, hermanos, o sigan con su vista, del versículo número 8 al versículo número 9. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Veamos ciertamente cuál es la posición de una persona que Dios le ha revelado, que nuestro Señor Jesucristo lo ha sacado de una muerte a una vida. No es necesario que tú seas un teólogo, hermano, para poder predicar la palabra de nuestro Dios. Tú puedes decirle a tu vecino todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Tú puedes decirle a tu hijo todas las promesas de Dios. Tú puedes decirle a tu esposo, a tu esposa, todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en tu vida, hermano. Veamos cómo estas mujeres, en el momento en que le fueron abiertos los ojos y que se acordaron de las palabras que nuestro Señor Jesucristo les había hablado, dice la palabra de Dios que fueron corriendo con los 11 a platicarles lo que había sucedido en el sepulcro, y le empezaron a contar lo que había sucedido a estos 11 que se encontraban reunidos esperando la promesa
Dice la palabra de nuestro Dios que estas mujeres eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y más mujeres. No registra cuáles son los nombres de las siguientes mujeres, pero en los evangelios da más nombres, hermanos. Pero lo que quiero resaltar, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero veamos, hermanos, la reacción de aquellos que escucharon las palabras de las mujeres. Dicen, mas a ellos les parecían locura. ¿Qué pasa cuando nosotros predicamos la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros le decimos a aquellas personas que no creen en Cristo, el Señor te puede resucitar, el Señor te puede sanar, el Señor te puede dar una vida en abundancia? La mayoría de las personas te dicen, estás loco, ¿qué te pasa? A mí no me vengas con Dios. Porque Dios no se le ha manifestado todavía en la vida de estas personas. Solamente aquellas personas que Dios tiene misericordia, escucha las palabras de Dios, hermanos. Pudiera ser, hermanos, que se encuentren 2 o 3 vecinos y tú vas directamente con uno y le predicas la palabra de Dios y le hablas de las maravillas de Dios. Y puede ser que al que tú le estés hablando te tome de loco, va a decir, no me vengas con esto. Pero tú no sabes que el que está escuchando al lado, el Señor está moviendo su corazón. Y el Señor está haciendo que él responda a la palabra que le ha sido predicada, hermano. Veamos cómo fue la reacción de los que se encontraban escuchando las palabras tanto de las mujeres, de María y de Juana y María, madre de Jacob. Dice la palabra de Dios que para ellos les pareció locura, porque no alcanzaban a comprender también lo que nuestro Señor Jesucristo les había anunciado. Pero lo primero que llegó es en Pedro y en Juan. Se acordaron de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Corrieron al sepulcro para constatar que fuera verdad que nuestro Señor Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Podemos ver escenas que han sido pintadas por personas muy famosas, como va Pedro corriendo, apresurado, atónito por la noticia de estas mujeres que le trajeron, tratando de ver al Señor. Pero ¿cuál fue la sorpresa, hermanos? Que cuando llegaron a la tumba también Pedro y Juan no encontraron al Señor. Y entonces las palabras de María, de Juana y de las mujeres que se encontraban en el sepulcro fueron creídas, hermanos, por los apóstoles, hermanos. Va a llegar un momento, hermanos, en que todos tenemos que dejar esta tierra y nosotros tenemos que enseñar la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra, el que cree será salvo, y el que no cree ya ha sido condenado. Va a llegar un momento, hermanos, en que todos tenemos que morir y que tenemos que resucitar, hermanos. Y en ese momento es cuando el Señor nos va a decir, estabas equivocado o estabas en la verdad. Si de verdad nosotros creímos en las palabras de Jesús, o si lo consideramos en nuestras vidas como una locura, como que no es cierto. Y ahí en ese momento, cuando estemos delante de este gran trono y seamos juzgados, vamos a constatar que todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dijo son verdaderas y que ya no va a haber otra oportunidad para nadie. Aquellas personas que creyeron en Cristo
y que han tenido su primera resurrección en esta temporalidad y que murieron y que resucitaron, estarán eternamente y para siempre con nuestro Salvador. Pero aquellas personas que nunca creyeron en nuestro Señor Jesucristo, que murieron y que también nuestro Señor las resucitó, van a resucitar para un tormento eterno. Nuestra posición delante de nuestro Dios es que si el Espíritu de Dios nos ha convencido en nuestro corazón de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, deberíamos estar gozosos, contentos, porque así como nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, nos libró a nosotros de la muerte también. Y no tenemos que esperarnos hasta la segunda resurrección, sino desde el momento en que nosotros reconocemos a Cristo Jesús, en este tiempo nos está librando de la muerte eterna. Nos está librando de la potestad de la muerte. Y a nosotros ya no nos debe de preocupar absolutamente nada de aquí en adelante, si morimos o si vivimos, porque a fin de cuentas del Señor somos. Y nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, debemos de dar gracias a Dios, hermanos, porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, entonces, como dice el apóstol San Pablo, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Y si nosotros nada más creemos en Cristo y en su resurrección, y si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, seríamos, como dice el apóstol San Pablo, seríamos en conmiseración. Pero como nuestro Señor Jesucristo resucitó, tenemos esperanza de que así como Él resucitó, nos ha resucitado de entre los muertos. Y estaremos con Él eternamente y para siempre. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos gracias en esta tarde, Dios, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. ¿Qué viste en nosotros, Señor? Nada. No hay nada en nosotros digno, no hay nada en nosotros que tú hayas visto, Señor. Delante de tus ojos, Señor, éramos, como dice el profeta Isaías, pudredumbre. Desde la punta del pie, Señor, hasta la coronilla, no había en nosotros cosa que sea agradable, Señor. Pero tú viniste, Señor, por tu pueblo. No importa, Señor, la condición en la cual se encontraban, viniste por lo tuyo, para dar tu vida, Señor, para resucitar, Señor. Y te damos gracias, Dios, en esta tarde, en esta mañana, Dios, porque también a nosotros nos has resucitado de muerte a vida. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a ser responsables en nuestra vida, Dios. Y que toda nuestra vida, Señor, sea en una respuesta obediente, Señor, a tu palabra, Señor. En gratitud, Señor, a toda la obra que tú has hecho en nuestras vidas, mi Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos capacite. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor,
Gracias porque tú eres el único digno de recibir la gloria y la honra. Recíbela, Señor, de parte de tu iglesia. Bendito seas, Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre.